Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 15 de julio de 2016 y esto es La Contracrónica. Hoy es de esos días en los que no hace falta ni que os cuente la noticia de la que os voy a hablar, porque ya la conocéis. Como bien sabéis, ayer por la noche en Niza, una importante ciudad del sur de Francia, cerca de la frontera con Italia, un camión se metió por el paseo marítimo que estaba cerrado al tráfico por las festividades del Día de la República, el 14 de julio, y empezó a atravesar el paseo marítimo atropellando gente. Fue un acto terrorista espantoso que nos ha puesto a todos contra la pared, nos ha dejado espeluznados, no encuentro otra palabra para definirlo, y del que está hablando todo el mundo. Es un salto cuántico en el terrorismo, por lo menos en Europa. Esta modalidad de terrorismo desatado ya se había dado en otras partes del mundo, en concreto en Israel y en Oriente Medio, pero los europeos lo acabamos de descubrir con auténtico espanto. ¿Hay posibilidad de frenar este tipo de terrorismo? Por de pronto hay al menos 84 muertos y más de un centenar de heridos. Pocas son las cifras que se conocen a esta hora son estas. Quizá encuentren más cadáveres o los heridos, que está muy grave, que son unos cuantos. De hecho, comunicaba Hollande esta misma tarde que había como 50 personas debatiéndose entre la vida y la muerte. Rezo para que los 50 se salven, pero que te atropelle un camión, que te pase por encima, pues puedo imaginar las consecuencias que te dejan en la anatomía. Es decir, no hay más que ver el frontal del camión, cómo ha quedado. Esa fotografía ha dado la vuelta al mundo. De hecho, es la fotografía de este atentado. Ya sabéis que todos los atentados siempre tienen una fotografía que es la que se convierte en viral, la que va en la cabecera de este podcast, en la página web, lógicamente, y a través de la cual identificamos automáticamente el suceso. El conductor del camión es un tunecino que residía, a lo largo de la mañana se decía que era un francés, de origen tunecino. Al parecer es un tunecino que residía en Francia desde hacía ya muchos años, en el sur de Francia concretamente, y poco más se sabe. Tenía antecedentes penales, pero antecedentes por delincuencia común. Por de pronto Francia ha ampliado a 3 meses el estado de emergencia, no sé en qué se sustancia eso luego en Francia, eso del estado de emergencia, y ha movilizado a los soldados y a los reservistas. Ha sacado todavía más al ejército a la calle, que no ha terminado de salir nunca de la calle desde los atentados de Bataclan, de la noche parisina del pasado mes de noviembre. Por de pronto, no lo sé, al cierre de esta edición, podría decir, nadie ha reivindicado la autoría. No sabemos quién ha sido. Podemos imaginarlos, que si el Estado Islámico, que si Al-Qaeda, pero nada más. Como el conductor del camión era tunecino, pues podemos imaginar que hay algún tipo de motivación islamista por detrás, pero no la conocemos a ciencia cierta. Ni había, como no ha habido reivindicación, no sabemos exactamente qué es lo que pedía. Este terrorismo, a esto sí que estamos acostumbrados, a que ataquen y no pidan nada a cambio. En el terrorismo de los años 70, por ejemplo, el terrorismo de corte ideológico, comunista, de las Brigadas Rojas, de la fracción del Ejército Rojo, de la propia ETA, pues sabíamos lo que querían. En este caso no se sabe muy bien. Que no quieren que liberen tantos presos en tal sitio o que separen tal parte del país. Yo que sé, el IRA, por ejemplo, ¿no? Pues que Irlanda del Norte vuelva o pase a ser la República de Irlanda o el País Vasco o algo así. Estamos un poco perdidos, no sabemos exactamente qué es lo que quieren. No quieren dominar Occidente, pero no hay ningún papel donde lo pongan. Es un terrorismo desconcertante, es la palabra que mejor lo define, tremendamente asesino, y ante el que nos sentimos indefensos. Y es que muy probablemente, y esto es lo peor de todo, lo estemos. El camión, como supongo que ya sabéis, recorrió 2 kilómetros haciendo zigzag para aumentar el número de bajas, para hacer el mayor daño posible, en un paseo marítimo que no era algo más que un paseo marítimo, porque no era el paseo propiamente, por donde la gente va a la bicicleta y patina, sino que se había cortado una calle para que los nizardos acudiesen esa noche a los fuegos artificiales del Día Nacional, la fiesta nacional que hay es el 14 de julio. La pregunta que a todos nos asalta ahora es: ¿qué se puede hacer frente a esto?
Bien, os contesto rápido. Nada. No podemos hacer nada. Esa es la realidad. Estamos indefensos ante esta locura. Ante locuras como la de anoche en Niza. Completa y absolutamente indefensos. Un atentado como el de anoche en Niza puede suceder en cualquier ciudad, en cualquier momento. Simple. No, ojo, no me consideréis un derrotista ni nada por el estilo. Os lo voy a explicar, que por algo he dedicado esta contracrónica a este asunto, ¿no? El último mes, de hecho, ha sido muy sangriento en lo que a atentados se refiere, atentados terroristas. Que recuerde, desde el de Estambul, el aeropuerto Atatürk de Estambul, que fue el pasado 28 o el 29 de junio, no recuerdo bien, hace 15 días, ha habido otros 3 atentados, uno muy sangriento en Dhaka, en Bangladesh, y otro más sangriento todavía en Bagdad. Estamos hablando 2 semanas. El de Bagdad, de hecho, creo que dejó más de 300 muertos. Fue un atentado espantoso. Lo único, ya sabéis, tenemos los europeos o los occidentales, mejor dicho, a la hora de escandalizarnos por los atentados, el escandalizómetro, pues tira mucho más alto, pica mucho más alto cuando suceden estas cosas cerca de nosotros. Y claro, Niza está muy cerca de nosotros. Niza está, de España en concreto, cerquísima. Es una ciudad muy cercana, mediterránea, del sur del país, en el que muchos españoles hemos pasado por allí, yo un montón de veces, de hecho. Cuando se va de España a Italia, pues tienes que pasar, si vas en coche, tienes que pasar por Niza, que además se parece mucho a una ciudad española, una ciudad sureña, meridional, típicamente mediterránea, es donde nació Garibaldi, por cierto, había pertenecido al Piamonte hasta el siglo XIX, que pasó a Francia, y eso lo hace todavía más cercano, una cosa que, pues no lo sé, que suceda, que os digo yo, en Dhaka, que está en Bangladesh, pues no nos llega tanto. También hay razones de orden cultural. Pero bueno, este no es el tema de este podcast, de por qué en Occidente nos escandaliza más los atentados en Europa que los atentados en Estados Unidos, que los atentados en Oriente Medio o en la India, sino si estamos o no estamos indefensos ante esta vena de terrorismo islámico que nos castiga ya desde hace unos cuantos años. Porque lo curioso, y aquí una de las claves, es que estos atentados de los que os acabo de hablar, el de Dhaka, el de Estambul, el de Bagdad, han sido todos con explosivos o con armas, al igual que el de Bruselas de hace unos meses o el de París. O si nos vamos más lejos, los atentados aquellos que hubo en Londres en 2005 o el 11M en Madrid. Unos explosivos, unas mochilas explosivas en unos trenes de cercanías. En este caso ha sido con un simple camión. Pero bien podría haber sido con una furgoneta o con un coche. Miradlo así. Con un todoterreno, con cualquiera. Con un Seat Ibiza. Se podría haber hecho una matanza, evidentemente no tan grande, pero considerable. Con un coche se puede hacer bastante daño. Esto es lo que yo creo que nos ha terminado de desconcertar. El arma empleada. Vemos que ya no es necesario traficar con armas, ni siquiera saber usarlas, ni siquiera saber usar los explosivos. Solo se precisa la voluntad homicida, que es lo que este hombre tenía. Simple. Saltarse un control, ni siquiera un control, meterse en un paseo que estaba peatonalizado y arrasar. Eso puede suceder en cualquier lado. Aquí en el mismo Madrid se puede uno desde la Plaza del Callao bajar hasta la Puerta del Sol por la calle Preciados o por la calle del Carmen. Digo Madrid, como digo Barcelona o cualquier ciudad, que las ciudades españolas están llenas de calles peatonales. Idem con las ciudades italianas, francesas, alemanas, inglesas o belgas. Son ciudades muy permeables al peatón y por lo tanto se puede repetirlo de Niza, emularlo de Niza en cualquier momento y lugar. Esto ya de por sí nos acojona y de ahí viene el desconcierto que esta vez ha llegado junto a la rabia que produce una matanza similar. Conseguir explosivos, a fin de cuentas, o armas, no es fácil. Y menos en Europa, desde luego. Si tú vas buscando por ahí goma 2, no la vas a encontrar, no ya en un supermercado, no en el Leroy Merlin, no la venden. Pero es que tampoco en el mercado negro, te va a costar bastante. Acordaos, los que conocéis un poco la historia del 11M, lo que les costó a los terroristas conseguir explosivos. Tuvieron que hacerlo mediante una conexión asturiana, las minas y tal. Conseguir armas, desde luego, armas largas, es complicado. Y armas cortas también. Si a no ser que estéis metidos en el mundo del AMPA, y aún estando metidos en el mundo del AMPA, pues requiere tener sus contactos y demás. Y sobre todo, tanto el uso de explosivos como el uso de armas, no digamos ya las armas de asalto, requieren aprendizaje. A mí me das ahora mismo una AK-47
Y no lo sé utilizar, no sabría ni siquiera cómo se carga aquello. No digamos ya si se me encasquilla. Y lo mismo con los explosivos. Una granada porque lo he visto en las películas, pero nunca he tenido una en la mano, porque yo no hice el servicio militar. Entonces, hasta ahora, lo que pensábamos es un terrorista tiene que ir por lo menos dotado de ciertos conocimientos y tiene que haberse hecho con este tipo de armamento. Eso ya es una barrera de entrada. En este caso, la barrera de entrada ya no existe, porque cualquiera sabe alquilar y conducir un coche. Y quien dice un coche dice una furgoneta o dice un camión. No es una cosa que está al alcance de cualquiera, al alcance de cualquiera con una tarjeta de crédito. No te piden más en una oficina de alquiler de coche. Y el efecto que consiguen es incluso mayor. No hay más que ver cómo estamos todos hoy, o cómo nos hemos espantado anoche exactamente, que es cuando yo me enteré de esto, que no me lo creía. De hecho, me quedé dormido pensando en el tema y dándole vueltas, y al final terminé doblado, pero la idea misma de que antes camines por un paseo marítimo, por una calle peatonal, y un camión te embista, simplemente a uno le hace removerse, ya sea en la silla, en la cama o donde esté. Luego, este atentado, a mi juicio por lo menos, marca un punto de inflexión. No busquen armas a partir de ahora. No busquen explosivos. El peligro está en cualquier lado. Porque un simple coche, como os comentaba antes, es un arma muy poderosa, bastante poderosa. De hecho, en debates que he tenido a lo largo de mi vida, yo soy partidario del derecho a portar armas. Y he debatido este tema muchas veces con mucha gente. Soy partidario del derecho a portar armas desde hace muchos años. Lo he debatido en distintos foros, a título individual, en público, etc. Y siempre cuando me decían, es que con una pistola se puede matar. Pues uno de los argumentos que yo sacaba curiosamente, si alguno me escucha que haya debatido conmigo de esto, se acordará el momento en el que se lo saqué. Un coche también es un arma. Homicida, muy poderosa, por cierto. Y le sacaba siempre el mismo ejemplo. Pongamos por caso que tienes la voluntad de matar gente, como estos que pegan tiroteos en las escuelas y demás. No tienes más que subirte con el coche, con un 4x4, en la acera de la Gran Vía en Madrid, que siempre va reventada de gente, y atropellarlos. La acera de la Gran Vía de Madrid a cualquier hora, de cualquier día del año, puedes hacer una masacre inconcebible. Bueno, cuando les sacaba ese argumento, claro, se quedaban como, pero es que lo que estás diciendo no tiene sentido, es absurdo. Bueno, tan absurdo como salir con un arma de repetición y liarse a tiros en una escuela. El que quiere matar, quiere matar. No hay más. Y con un coche se puede matar muchísimo. Esto nos llevaría a hacernos una pregunta. ¿Hay que prohibir los coches? Precisamente por esto. Se tienen que prohibir porque con un coche se puede matar. Pues obviamente no. No se pueden prohibir los coches. Puedes incluso decir, bueno, vamos a prohibir todos los coches y para que tener un coche haga falta, tener un carnet ya hace falta, un psicotécnico ya hace falta, un examen especial con 16 autorizaciones de la policía. Bueno, se pueden meter más límites para tener un coche o para conducirlo o para alquilarlo, pero eso no garantiza que esa persona pase. De hecho, el terrorista, el tal Mohamed Lawayeh, no sé exactamente cómo se pronuncia este nombre, era un tipo que no tenía antecedentes, que hubiera pasado todos esos, los antecedentes de delincuencia común, que hubiera pasado esos filtros o esos exámenes sin problemas, y lo podría haber hecho. ¿Qué se puede hacer entonces? Si no podemos prohibir los coches, pero el peligro está ahí. Vamos, digo los coches como otras muchas cosas, ¿eh? Es que mañana puede ser que les dé por entrar en un autobús urbano, yo qué sé, subirse en Madrid al 150. Va siempre lleno de gente. No hay ningún control, evidentemente. No vas a poner un policía y un detector de metales en cada marquesina de autobús. Sacar, qué sé yo, cualquier cosa y liarse allí. No necesitan más. O secuestrar el mismo autobús. La sociedad abierta, que es a donde quiero llevar, tiene estos agujeros, ¿no? Pero estos riesgos. Y son los riesgos de que la sociedad está abierta, de que tú puedes andar por la calle, de que no tienes miedo, de que abordas un autobús donde quieres, de que caminas por una calle peatonal sin miedo a que alguien con un camión vaya a asesinarte por motivaciones políticas. Puedes entender que un coche por equivocación se mete en una calle peatonal. O que un loco, un demente, haga una cosa de estas, pero no alguien que quiere cambiar el mundo o que quiere que
el islamismo, el Estado Islámico gobierne sobre la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿O qué pueden hacer los gobiernos? Pues yo siento decíroslo, pero creo que nada. O muy poco. Muy poquito. Muy poquito tirando a nada. La prevención criminal se hace sobre dos presupuestos. El control de los hombres y de las armas. Lo que decía, os comentaba, ¿no? Conseguir armas o explosivos en Europa es difícil, es complicado. No está al alcance de cualquiera. Y lo mismo, los hombres pues se pueden fichar. Fulano, mengano, tal. Pero es que prácticamente todos los atentados que estamos teniendo, el de París, el de Bruselas, este de ahora, es por terroristas que no estaban fichados. O si lo estaban por haber robado el radiocassette de un coche, pero no por delitos de terrorismo. Por lo tanto, la prevención criminal, tal y como está concebida, pues tiene sus limitaciones. Porque las armas ahora son simples coches. Y los hombres no son fáciles de identificar. Se pueden seguir y evidentemente el trabajo, como ya comentaba aquí en la contracrónica cuando los atentados de Bruselas, los 2 o 3 que hice, el trabajo policial es fundamental en este aspecto y de prevención. Pero no es tan sencillo como era antes. En los años 80, 90, para tener controlado el entorno de la ETA, pues la Guardia Civil tenía controlado el entorno de la ETA. Había un trabajo de inteligencia previo muy grande, pero es que la ETA era una organización terrorista jerarquizada, en el que no había lobos solitarios, en el que si había un comando en Madrid, obedecía unas órdenes y ejecutaba unos objetivos que le habían fijado desde arriba. Y se podía hacer un mapa. No quiero decir que fuese fácil, que no lo era en absoluto y entrañaba muchísimos riesgos. Pero el planteamiento antiterrorista estaba concebido de una manera que ahora no tiene por qué funcionar tan bien, o directamente no tiene por qué funcionar en absoluto. El tal Mohamed Lawayeh no era más que un simple tunecino que estaba unos años viviendo en Francia, como, no lo sé, millones de magrebíes en general que viven en Francia. Algunos con antecedentes, otros sin antecedentes, que son la mayor parte de ellos gente honrada y pacífica. Incluso los que tienen antecedentes. Puedes tener antecedentes por eso mismo, porque hayas tenido algún robo, alguna cosilla así, pero que no seas un terrorista ni un tarado de este estilo. Esto amplía el abanico de sospechosos hasta hacerlo completamente inabarcable para las fuerzas de seguridad. Imaginaos, cualquiera puede ser, cualquiera. No vale además el filtro. Decimos, bueno, el filtro vamos a ponerlo en población que sea de origen musulmán. Bueno, pues nos encontraríamos con que en los países europeos, en concreto en países como, no lo sé, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, el Reino Unido, incluso la propia España, si me apuráis, especialmente Cataluña, pues se cuentan por cientos de miles, cuando no directamente por millones, muchos millones en algunos casos. Eso no hay manera de gestionarlo, ¿no? Aquí los sospechosos son 5 millones de personas. Y hay que controlarlos, y hay que mantener, y hay que intervenir en las comunicaciones, y hay que seguirlos de cerca. No hay policía que pueda gestionar eso. Aparte que sería un disparate absoluto, porque estarían pagando justos por pecadores. Habría un montón, y hay un montón. La gran mayoría, la prácticamente absoluta mayoría de los ciudadanos de origen árabe o musulmanes directamente son gente honrada, que no han hecho nada para que la policía se meta en su vida. Llamarse Mohamed no significa ser culpable. Luego, otra opción es vivir permanentemente en estado de emergencia, con policías por las calles, gente armada. Esto, por ejemplo, lo estamos viendo en España, no se vive en estado de emergencia, pero yo desde hace meses, cada vez que voy a coger el tren aquí en la estación de Chamartín o en la de Atocha, lo que me encuentro es policías con armas de estas metralletas. Me sorprende verlos en las estaciones de tren. Hombre, siempre ha habido policías, pero además policías de paseo, ¿no? No estaban armados con chalecos de estos antibalas, ¿no? Esto se ve. Pues esto puede ir a más, claro. Vamos, digo, con policías en las calles y con las garantías constitucionales suspendidas, permanentemente suspendidas. No sé, os hago una pregunta. ¿Vosotros queréis vivir así? Yo no, desde luego. Yo no quiero vivir así. Yo no quiero vivir en un país así. Yo no quiero vivir en una cárcel.
Porque además, en el caso de que convirtiésemos nuestro país o nuestros países en una cárcel, no nos libraría totalmente de la amenaza. Pero es que aunque lo hiciera, ojo, si mañana nos dicen, si vivís así, si suspendemos todas las garantías constitucionales, si podemos registraros la vivienda cuando nos apetezca, si podemos registraros el correo, si podemos poneros escuchas cuando nos venga en gana porque podríais ser terroristas. Si vas a salir a la calle de paseo y te vas a encontrar patrullas de policía armadas hasta los dientes. Eso automáticamente nos podemos olvidar porque ya es seguro al 100% que no va a haber ningún atentado terrorista como el de Niza o como el de Bruselas. Bien, en el caso de que fuese así, de que me garantizase la seguridad al 100%, también estaría en contra. Tampoco me gustaría, porque no me gustaría vivir en un país en el que el gobierno está legitimado para mirar dentro de mi teléfono móvil. O el gobierno está legitimado para mirar mi correo. O entrar en mi casa cuando le apetezca, con la excusa del terrorismo. En definitiva, si entregamos nuestra libertad a cambio de una ilusoria seguridad, nos quedaremos sin ambas. Esto es algo que deberíamos haber aprendido ya de la historia. Realmente, los países libres lo son porque viven de una manera un tanto inestable, es cierto, en eso, en que tú sales a la calle y no tienes 100% seguro, porque la vida en sí no es 100% segura. Procuras que el gobierno, ya que existe, te garantice la seguridad básica, pero no que te blinde contra estas cosas, contra que un tipo le dé por agarrar un camión y arrasar un paseo marítimo. Y volvemos a lo mismo. Como no nos interesa, o al menos a mí no me interesa, convertir España, o Francia, o Italia, o Holanda en un estado policial, y no lo quiero, y si hubiera un referéndum votaría que no, asumiría los riesgos, pero votaría que no. Prefiero tener este riesgo a vivir en un estado policial. No se puede hacer nada, nos tenemos que resignar a esto. Pues a corto plazo no se puede hacer nada, ya os lo decía antes, pero absolutamente nada. A largo quizás se pueda hacer algo, no mucho, pero algo sí se puede hacer. Pero eso implica alteraciones o cambios de altísimo nivel que se escapan, por supuesto, a un solo país o a un solo cuerpo de policía. Implica un planteamiento, digamos, casi hasta geoestratégico nuevo. Implica, por ejemplo, replantearse el apoyo o la carta blanca que se le ha dado a Arabia Saudita desde los años 60, a cuenta de lo que bien sabéis. Implica cortar las vías de financiación de toda esta chusma, que se siguen financiando a pedir de boca y sigue fluyendo dinero hacia ellos. Implica, por ejemplo, y esto es importante, bastante más de lo que pensamos, poner coto a la prédica del odio en ciertas mezquitas. O ciertas, cuando podría decir en numerosas mezquitas, a lo largo y ancho de toda Europa. Pero no solo de toda Europa, también del mundo árabe. Esto evidentemente surtiría efectos a largo plazo, no mañana, ni pasado, ni dentro de 3 meses. A más largo plazo todavía, es decir, a la vista ya, a un siglo vista o a 60, 70 años vistas, porque estos procesos son lentos, entraría en juego la modernización paulatina de los países musulmanes y su incorporación en el mundo moderno. Ojo, sin imposiciones, dejándoles evolucionar a ellos, a sus mentalidades y a sus instituciones lentamente. Eso de exportar la democracia con a punta de bayoneta creo que no funciona. Sinceramente, sé que es un planteamiento muy querido por los neoconservadores, pero a mí no me convence. Y además no tengo pruebas de que no funciona. O de que obtiene el efecto contrario. En definitiva, y con esto voy a terminar, hoy no voy a meter más secciones, porque además vamos sobrados de tiempo. Yo creo que no hay soluciones, lo creo yo y creo que lo cree cualquier persona que esté medianamente informada. No hay soluciones ni rápidas ni fáciles. Estos que estaban esta mañana con hay que bombardearlo todo, no. Esto se soluciona machacando a bombas al Estado Islámico. Sí, ya les están machacando a bombas. Pues no hay ninguna solución rápida ni ninguna solución fácil. Y todas, absolutamente todas, son de alcance global. Pues muy bien, amigos míos, ha quedado visto para sentencia la contracrónica de hoy sobre
este tema tan desagradable, pero a la vez tan importante, como es el terrorismo islámico, que nos está castigando con tanta severidad de un tiempo a esta parte. No es nuevo, el terrorismo islámico hunde sus raíces ya en el siglo pasado, pero ahora es cuando nos ha planteado un desafío serio que Europa tiene que tomar. Ojo, no es ni el primer desafío ni el último que tendrá. La historia es desafíos, o son desafíos. Ojo, no pensemos que es que venimos de un mundo pacífico y feliz y armónico, todo era bonito hasta el momento presente, en absoluto. Recordemos que hace 100 años, en 1916, los europeos estaban desangrándose en una guerra espantosa como la Primera Guerra Mundial. Al efecto tenéis la batalla del Somme, que se estaba librando justo hace 100 años en la contrahistoria, ya sabéis, en el podcast paralelo y primo hermano de este. Muy bien, queridos amigos, pues aquí lo dejo y iba a decir que os emplazo mañana, pero es que mañana no voy a estar en Madrid, mañana voy a estar en Pamplona, entonces no voy a poder hacer el podcast. Es una pena, pero desde Pamplona no voy a ir a ver allí a dos amigos míos y oyentes de la Contracrónica que se llaman Simón y Leire. Entonces volveré el domingo a Madrid. Si tengo tiempo, porque vengo en tren, pues prepararé un podcast de domingo y si no, pues ya nos escucharemos el lunes.